اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. En la clase de hoy vamos a ver el concepto de taqwa, o lo que generalmente se traduce como piedad. Cuando alguien habla de los muttaqin, por ejemplo en la jutba de Nahjul Balagha, en el discurso del Imam Ali acerca de los muttaqin, generalmente se habla de los timoratos, de los temerosos de Dios, de los piadosos. Por lo tanto podemos traducir taqwa como la piedad o el temor a Dios, que obviamente ahora con la definición que vamos a hacer de taqwa nos vamos a dar cuenta de qué se trata esta palabra que tanto aparece en el Corán como en los hadices y en las narraciones. Cuando el Islam habla del ser humano, habla de un grupo de seres que ante Dios son iguales. Nosotros creemos en la igualdad de todos los seres humanos. El profeta, con él sea la paz, hacía mucho hincapié en que no hay diferencia entre blanco y negro, ni entre árabe y persa, y que todos los seres humanos son como los dientes del peine. Es decir, que no existe ningún tipo de superioridad de persona a persona, de individuo a individuo, o de grupo a grupo, de tribu a tribu, de nación a nación. Para el Islam y para la visión coránica, todo ser humano es semejante al ser humano, es igual al ser humano y no tiene ningún tipo de superioridad por ningún motivo. Ni la raza es motivo de superioridad, ni la religión es motivo de superioridad, ni la historia, ni la cultura, ni la civilización, ni el idioma. Hay solamente un motivo de superioridad, que cuando se habla obviamente de superioridad no estamos hablando de que no sean iguales los seres humanos, sino que es un rango mayor que se le da a la persona cuando posee esta característica, esta cualidad. Y obviamente no se habla tampoco del género humano, no es superior en el género humano, sino que es superior en la perfección humana, es superior en su dimensión espiritual. Y ese concepto es justamente el concepto de taqwa. Por ejemplo, el Corán, cuando habla de la forma en que Dios honró al ser humano, justamente por esa dimensión espiritual, y que lo hizo superior a muchos seres, superior, por ejemplo, a los animales, superior a las plantas o a los vegetales. En algunos casos, cuando se perfecciona esa dimensión, es el hombre superior a los ángeles. Entonces, esa superioridad que le dio a los seres humanos por sobre otras criaturas, que le llaman karama, cuando dice el Corán que Dios karrama, o sea, Dios honró al ser humano con ese rango de la humanidad. Ese rango, si llega a un nivel en donde el hombre comienza su perfeccionamiento, su purificación del alma, su desarrollo y su crecimiento espiritual, puede lograr el ser humano también ser superior a los semejantes cuando tiene taqwa. El Corán dice: Inna akramakum indallah atqakum. O sea, dice que todos ustedes tienen karama, o sea, tienen esa honra divina. Dios los honró con la humanidad, los hizo diferente a los demás y superior a los demás, a las demás criaturas. Pero el de mayor honra, o sea, el que más tiene ese karama, esa honra divina, es el que más taqwa tiene. O sea que si hay un punto en donde puede uno sobresalir o ser superior a los demás, digamos, de su propio género, es a través del taqwa. O sea, la persona que mayor taqwa tiene, mayor piedad a Dios, mayor teme a Dios, a su castigo, a su justicia, es el que más ha perfeccionado su humanidad, o sea, esa honra que Dios le dio. Si vamos a definir el concepto de taqwa, en los libros de akhlaq o de ética aparece que el taqwa es quwwatun dakhiliya, es una fuerza interna. Wa qudratun nafsiyya, es un poder, una potencia, una digamos, potencialidad humana, o mejor dicho, una potencia, es un poder en el ser humano, es una fuerza y es un poder
psicológico, interno, espiritual que tiene el ser humano, que sirve justamente para poder llevar al alma a un estado de que se aleje del pecado, que se aleje de la desobediencia. O sea, aquello que no nos permite pecar es el taqwa, es la piedad. Aquello que no nos permite acercarnos a lo prohibido es el taqwa. Cualquiera de nosotros ahora que uno dice, bueno, yo por ejemplo, supongamos no tomo alcohol, no como cerdo, no miento, no mato, no fornico. ¿Qué es lo que no me permite acercarme a eso? Es cierto que la creencia tiene su efecto y la fe tiene su efecto al momento de evaluar o analizar el comportamiento humano. Es cierto que el akhlaq, la ética y el buen carácter también afecta, pero lo que realmente, como un estado interno del alma, no me permite cometer pecados o ese tipo de pecados por lo menos en nuestra persona, es el taqwa, o sea, la piedad, el temor, que tiene que ver con este poder que uno tiene en el espíritu frente a Dios, o sea, su conocimiento de Dios, su conocimiento de la otra vida, del castigo, de la justicia, del infierno, su conocimiento de los efectos de la desobediencia y de cometer el pecado, los perjuicios del pecado. Todo eso crea en mí un determinado poder, una determinada fuerza que no me permite acercarme al pecado. A eso llamamos taqwa. Luego dice cuál es el origen de la taqwa, o sea, dónde se origina la taqwa, por qué uno, digamos, tiene justamente ese poder o esa fuerza interna. Dice, se origina en al-khawfu min Allah, en el temor a Dios. Por eso también el taqwa generalmente lo traducen como temor a Dios. O, por ejemplo, cuando dicen ittaqillah, ten taqwa de Dios, tiene que ver justamente con ten temor de Dios. No de Dios como ser, sino de su justicia, de la realidad que Dios propone para aquellos que pecan, del castigo de Dios, de la forma en que trata y retribuye a los hombres. Entonces, cuando uno conoce la realidad de Dios, cuando uno conoce la otra vida, conoce que uno es eterno y que va a vivir en la otra vida y que debe, digamos, pasar por ciertas pruebas en esta vida para lograr en la otra vida cierto rango, cuando sabe que existe infierno, cuando sabe que el infierno es eterno, etcétera, etcétera, entonces eso crea una especie de miedo interno, o sea, miedo al no querer llegar a esa situación de castigo, miedo a no querer llegar a ser objeto de la justicia divina, cuando se trata de nuestros pecados, cuando se trata de nuestras faltas, de nuestras culpas. Entonces, ese miedo crea un estado. El taqwa, obviamente, si lo vamos a ver desde el punto de vista etimológico, tiene que ver con aquello que hablábamos en las primeras clases que estuvimos proponiendo el tema de los métodos de cura de las enfermedades, que decíamos, uno es el tawakki, que tiene que ver con tomar cuidado antes de caer en la enfermedad, la precaución, tener precaución, tratar de no caer en el pecado antes, digamos, de que se transforme eso en una enfermedad, ni siquiera entrar en ese camino. Bueno, de la misma, digamos, raíz trilítera viene la palabra taqwa, o sea, el tener cuidado, como cuando alguien, por ejemplo, camina por un camino angosto y al lado está el precipicio, tiene un estado de tawakki o taqwa, tiene un estado de cuidado, de precaución. A eso llamamos taqwa y así definimos etimológicamente la palabra taqwa. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.